todos, les doy la bienvenida al podcast Las Huellas del Conocimiento en Educación. Hoy les voy a hablar sobre un tema súper interesante, súper central, que es la relación entre la filosofía y la educación, implicaciones prácticas de la epistemología en la educación, pero también la formación profesional docente. Cómo esta formación profesional docente aporta a la investigación educativa y qué habilidades debe tener este docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes. Pero no hay que dejar de un lado los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Mi nombre es Eileen Sierra y estaré con mucho gusto compartiendo con ustedes sobre todas estas ideas. Bueno, para iniciar con ustedes tenemos como una breve introducción, por decirlo de alguna manera. Para iniciar, hablemos un poquito sobre lo que es la relación entre la epistemología y la educación para desarrollar el pensamiento crítico y comprender sus aportaciones en el ámbito educativo. Hay que tener en cuenta que en la actualidad se evidencia que en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha cambiado debido a aspectos externos, como las herramientas tecnológicas, lo que tiene que ver con la cultura, el contexto y la sociedad. Es por ello que la epistemología ha aportado a la educación desde fundamentos teóricos y metodológicos para mejorar la calidad educativa y enfrentarse a los desafíos actuales. Pues bien, damos paso a la pregunta que nos están diciendo por allí, que qué relación tiene la filosofía y la educación, qué relación hay entre ellas dos. Pues bien, la filosofía y la educación trabajan de manera conjunta, ya que la filosofía contribuye a las bases teóricas, epistemológicas y éticas que conllevan a la reflexión y la guía del proceso educativo. Y la educación es como ese medio para llevar a cabo la práctica educativa de esas teorías y esas reflexiones para formar seres integrales. Hay un autor muy interesante que se llama Paitan, que plantea que la filosofía en la educación tiene un propósito fundamental, que es entender el proceso educativo mediante el mejoramiento de la práctica de los docentes, y que ésta debe ser dinámica, crítica, reflexiva, para formar sujetos capaces de entender la realidad en que viven. ¿Qué implicaciones tiene la práctica de la epistemología en la educación? Pues las implicaciones en las prácticas de la epistemología son tan relevantes que ya estas aportan los cimientos teóricos para la construcción, validación y comprensión de los procesos educativos, ya que no solo ver al docente como quien es el dueño del saber, el que transmite el conocimiento, sino que ya lo ven como un guía en el proceso de enseñanza. Por tanto, el docente en su práctica educativa debe reflexionar sobre la forma como da su práctica para formar seres reflexivos, críticos, éticos y activos de su aprendizaje, lo cual conlleva a que ellos sean capaces de hacer una resolución de problemas, de responder a las necesidades culturales, científicas y económicas de la realidad en que viven. Esto conlleva el conocimiento científico a responder a la construcción activa del conocimiento, adaptándolo a las necesidades e intereses de los estudiantes. Pero nos preguntamos, ¿qué se pretende con esto, cierto? Pues bien, con esto que se pretende formar seres comprometidos, autónomos, que ayuden con la transformación social en la que vivimos. Ya que estamos hablando sobre el proceso de investigación, sería bueno, queridos oyentes, saber cómo la epistemología aporta a la investigación educativa. Pues, queridos oyentes, les cuento que esta contribuye a la formulación de preguntas y resolución de problemas en el ámbito educativo. ¿Mediante qué? Mediante la investigación o el estudio crítico para sustentar todas esas decisiones pedagógicas y poder propiciar un conocimiento de calidad de manera innovadora, dinámica y autónoma, que aporta a la transformación de los procesos educativos. De esta manera, la investigación es como un puente, ¿cierto? Es como un recurso para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje y comprender la realidad educativa, creando espacios de reflexión que permitan desarrollar las prácticas y métodos de aprendizaje que respondan a las necesidades de los estudiantes. Hace un momento estábamos hablando sobre el papel del docente, ¿cierto? Pues no hemos comentado qué habilidades el docente debe de tener para desarrollar el pensamiento crítico autónomo de los estudiantes.
¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan acerca de esto? Pues bien, el docente debe estar capacitado y tener competencias cognitivas para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero claro está, el docente tiene que ser una persona ética y comprometida con la educación. Hay que tener en cuenta que ahora en la actualidad la educación no era como era antes, que antes era como esa transmisión del conocimiento, donde el docente era quien tenía el conocimiento y los estudiantes solo estaban siendo receptivos de este conocimiento. No, ahora el docente contribuye, es un guía en el proceso de enseñanza y el estudiante es el autor principal de su proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con esto? Esto le da la oportunidad, si hay una buena estrategia de aprendizaje, si el docente está capacitado en el proceso de investigación, forma estudiantes que tengan la capacidad de cuestionar, de analizar, de argumentar. Y esto genera que los estudiantes tomen decisiones de manera crítica, reflexiva y a su vez dialógico. Andrade y Rivera, que son como exponentes pues, de esta epistemología, que él fue los que se tomó como referentes, ellos señalan que el docente desarrollará habilidades de análisis críticos, de investigación e innovación para promover metodologías activas y trabajo colaborativo, mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hay alguien también muy importante, un autor que se llama Paitan en el 2021, que él plantea ya que el docente debe ser ético, reflexivo y comprometido con la formación integral de los estudiantes, que de tal manera se promueve la curiosidad, el razonamiento, el diálogo y la autonomía para formar ciudadanos críticos y reflexivos. Esto se toma como el punto que estábamos tratando al principio, donde el docente debe estar capacitado, ¿cierto? Y que tiene que tener ciertas competencias cognitivas para poder guiar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algo que no se nos puede olvidar, queridos oyentes, son esos retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Hay que tener en cuenta que ya los avances tecnológicos se presentaron desafíos y retos, ¿cierto?, en la epistemología, como el uso de herramientas tecnológicas, la parte cultural, la inequidad social y las brechas digitales que han surgido en el proceso educativo. Debido a todo esto, la sociedad se ha ido transformando y se evidencia que el proceso de enseñanza o el proceso de adquirir conocimiento de los estudiantes va muy rápido. O sea, la sociedad, todos vamos como contra el tiempo. Es por esta razón que se debe cambiar como la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el docente no solo se encargue de transmitir el conocimiento, sino que sea un guía en ese proceso. Pero el docente tiene que ser capacitado en el uso de herramientas tecnológicas, porque si el docente no está a la vanguardia, pues difícilmente podrá promover un aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. Es por esto que la epistemología, con sus antecedentes teóricos y metodológicos, busca contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, inclusive autónomo, para contribuir en las transformaciones sociales desde la reflexión, la ética, mediados por el docente. Para finalizar, quiero agradecerles a todos pues, por haber escuchado este podcast. Espero que les haya aportado, ¿cierto? Aportado como, si por ahí nos están escuchando docentes, como a su práctica educativa. Y entender que la epistemología aporta esas bases teóricas y metodológicas en la educación con los cuales se pretenden formar esos docentes investigadores capaces de despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, que no sea algo lineal, ya que los estudiantes al estar en contacto con el conocimiento, ¿cierto?, porque se lo dan las herramientas tecnológicas, es enseñar y guiar al estudiante a que sepa buscar esa información, analizarla, darse cuenta de que no todas las fuentes son confiables. De esta manera permite la epistemología entender que la manera de enseñar a los estudiantes va más allá de algo, como ya les decía, lineal, y pretende que los estudiantes vean en un mundo de asombro y curiosidad.